hoy en este bendito día tengo un tema que es una delicia y quiero que todos le saquemos el mayor provecho posible, ya que hay tantas preguntas, hermanos, debido a que la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos ha cambiado tanto, pero tanto, que yo estoy preocupado por esa situación. Porque cuando yo me convertí al Señor, la iglesia era una iglesia que se distinguía no solamente en la vida de santidad, en la vida llena del Espíritu Santo, sino que la gente venía del mundo, se convertían a Cristo, nacían de nuevo y había un cambio radical en la vida de las personas. Y hoy yo estoy viendo que se está levantando una generación de cristianos donde aceptan a Cristo pero sin ningún cambio. Continúan siendo exactamente lo mismo como eran en el mundo. Nada más con la promesa de que porque están en la iglesia ya son salvos. Pero no tienen ningún compromiso con el Señor, ni con la santidad, ni con la palabra, ni con este deseo de cambio, como Cristo le dijo a Nicodemo. Es necesario, le dijo, que nazca de nuevo. ¿Por qué no se predica esto hoy en día? Pues hoy vamos a tocar un tema que yo espero que tú le saques provecho. No te molestes con la palabra, ama la palabra, aprecia la palabra, valora la palabra. No te desconectes, porque va a ser de mucha, pero mucha edificación para todos aquellos que estamos deseosos de ser cristianos y de servirle a Dios y de amar a Dios sobre todas las cosas. Naturalmente, esto no será muy agradable para aquellos que quieren vivir agradando al mundo y agradando a Dios. Para ellos va a ser un poquito incómodo, pero yo espero que el poder de la palabra de Dios hoy nos quite la venda y nos haga ver con la lámpara de la palabra de Dios nuestra condición espiritual. Así es que gózate en la presencia de Dios. Lo voy a predicar con infinito amor, esperando en el Señor que Dios haga grandes maravillas y prodigios en la vida de todos ustedes. El tema que vamos a compartir con todos ustedes, yo sé que ustedes están ya deseosos, ¿verdad?, de oír la palabra de Dios, porque hay gente que realmente, hermano, ama a Dios, ama la verdad, ama la palabra, y para eso estamos aquí, para predicar esta verdad eterna. El tema es el siguiente: la iglesia, escúchelo bien, la iglesia no es del mundo. Grábelo en el alma. Memoríceselo, guárdelo aquí en el corazón el resto de su vida. No se deje engañar. La iglesia no es del mundo. Estoy hablando de la iglesia verdadera, de la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Estoy hablando de esa gente redimida, de esa gente que ha nacido de nuevo. No estoy hablando de un sistema religioso, ni tampoco de un legalismo religioso, ni tampoco de un fanatismo religioso, ni de la otra línea liberal donde todo se vale. Estoy hablando de la iglesia verdadera, la iglesia que se identifica con la bendita palabra de Dios, la iglesia fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios. De esa iglesia es la que voy a hablar en esta noche, porque esa iglesia no es del mundo. No es del mundo. A mí me duele tanto el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué los pastores hemos pervertido tanto la iglesia de Cristo? ¿Por qué hemos abierto las puertas del mundo para que entren a nuestras iglesias? Y en lugar de ganarnos al mundo para Cristo, el mundo se está ganando la iglesia para el diablo. En lugar de vivir una vida santificada, separada, consagrada, sometida al Dios de la gloria y a esta palabra. Hoy la iglesia cada día más y más está pareciendo al mundo. La iglesia de nuestros días no se parece a Cristo. Y la Biblia dice de una manera categórica, en una de las cartas del apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Te lo repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Toda persona que se convierte a Cristo no anda como le da la gana. Anda como anduvo Jesucristo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo anduvo Jesús en esta tierra? ¿Cómo vestiría Jesús en este mundo si estuviera en nuestros días? ¿Cómo hablaría? ¿Qué haría Cristo? Sé que algunos me dirán, sí, Cristo iba y comía con los pecadores. Sí. Eso es verdad porque está en la palabra, pero no hacía lo que hacían los pecadores. No vivía como vivían los pecadores. Él estaba con los pecadores para predicarles la verdad eterna de la palabra de Dios, para ganárselos para el reino de Dios. Pero hoy está ocurriendo lo contrario. La iglesia se une al mundo para parecerse al mundo y no para ganarse el mundo para Cristo. Ahora, repito, es el mundo que está convenciendo a la iglesia para que se parezca con ellos. Y eso no es así, iglesia amada. Abramos los ojos. Satanás se está metiendo. El diablo está destruyendo la iglesia. El diablo se ha metido con zapatitos de algodón. No nos hemos dado cuenta. Poco a poco hemos ido mundanalizando la iglesia, pervirtiendo la iglesia, desviando la iglesia. Ten mucho cuidado, siervo de Dios, porque Dios nos pedirá cuenta de la iglesia que estamos pastoreando. Un día estaremos delante de Dios y Dios te llamará a cuenta. ¿Qué le enseñaste a ese pueblo? Si les predicaste la verdad o no les predicaste la verdad eterna de la palabra. Ha llegado el momento, la hora, que la iglesia tiene que despertar y tenemos que empezar a predicar la verdad de Dios sin quitarle ni agregarle. Vamos a empezar a predicar en contra del pecado, hablar la santidad y volver la iglesia genuinamente a seguir a Cristo como lo manda la palabra. Porque en este momento, lo digo con dolor en mi corazón, si Cristo viene, son multitudes de cristianos que se van a quedar en el día del arrebatamiento. Se van a quedar con la Biblia en la mano. Se van a quedar predicando en los altares. Se van a quedar cantando en los coros de nuestras iglesias, tocando en la música de nuestras iglesias. Porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. El apóstol Pablo dice que la iglesia de Cristo es una iglesia gloriosa y no tiene que tener manchas ni arruga. No es perfecta, pero lucha para vivir una vida recta delante de Dios y agradable ante los ojos de Dios. Hoy quiero llevarte a las Escrituras. No te voy a decir lo que yo pienso, sino lo que dice Dios en su palabra. Porque esto no se trata de lo que piensa el pastor David Gutiérrez, ni de mi doctrina. Yo quiero hablar lo que dice la Biblia, este libro santo. Y escuche bien lo que le voy a decir en esta bendita hora. La iglesia no es del mundo. Tenga eso claro. Si usted ha aceptado a Cristo y usted no ha nacido de nuevo y usted no ha cambiado de vida, y usted sigue viviendo como vivía en el mundo, hablando como hablaba en el mundo, vistiendo como vestía en el mundo, pensando como pensaba en el mundo, usted no ha nacido de nuevo. Ay, Señor, te alabo. Te lo digo con dolor, usted no ha nacido de nuevo. Porque desde el momento en que tú crees, dice el libro de Efesios en el capítulo 1, que desde el momento que usted recibe el evangelio de la verdad y usted cree, usted es sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nunca te llevará a parecerte al mundo. Te saca del mundo para que te parezcas a Cristo, para que vivas esta palabra. Y por favor, vaya conmigo a las Escrituras. Juan capítulo 15. Oh, bendita palabra esta. Y te lo repito, la iglesia no es del mundo. Que los hombres la quieran mundanalizar, eso es otra cosa. Que los pastores la quieran pervertir, que el Señor reprenda al diablo y sus demonios, eso es otra cosa. Por eso es que la iglesia, su fundamento no son los hombres, su fundamento es Cristo, es esta palabra, porque Él es el verbo de Dios.
No pongas tu fe en los hombres, pon tu fe en el Dios de la palabra, en el Dios de esta bendita palabra. Juan capítulo 15, versículo 18. Abre el corazón y deja que el Espíritu Santo empiece a tratar contigo. Si te han engañado, si te han mentido, si te han dicho, sí, tú ya eres cristiano y sigues viviendo como vive el mundo, no te dejes engañar. Escucha palabra de Dios, porque te voy a hablar con la Biblia. Atento a esto que dijo Cristo. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, atento a eso, escuche lo que dice el maestro, porque desde el momento que tú te apartas del pecado, desde el momento que tú dejas de ser borracho, drogadicto, mal hablado, iracundo, afeminado, una persona problemática, desde ese momento los amigotes que tenías se apartan de ti. ¿Por qué se apartan? Dice aquí la Biblia: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Atento a lo que dice esta palabra, porque es importantísimo. Pero ¿qué está ocurriendo hoy en día? El mundo no está aborreciendo la iglesia de nuestros días. Hoy el mundo es amigo de la iglesia y la iglesia es amiga del mundo. Hoy no hay diferencia. Hoy no se nota. Hoy el cristiano con el inconverso están sentados a la par en los cines viendo películas paganas de violencia, de contenido sexual y de toda clase de basura del diablo. Y yo pregunto, ¿qué hace la iglesia de Cristo en esos lugares? ¿Qué hace un cristiano metido en esos lugares? Por eso es que el mundo ya no aborrece la iglesia, porque son iguales. Pero el día que dejas de vivir como vive el mundo, Jesucristo dijo, te van a aborrecer, porque a mí me aborrecieron antes que a vosotros. En esta otra versión dice de esta manera: los que se interesan solo por las cosas del mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Iglesia bendita del Señor, escúchame. La iglesia no es del mundo. Y lo normal es que el mundo nunca va a querer estar con un cristiano verdadero, porque el cristiano se distingue. El cristiano vive en santidad. Ese hombre que está allá afuera, el día que quiera servirle a Dios, lo primero que va a hacer es decir: yo también tengo que dejar el pecado y el mundo para andar con esta gente que vive en santidad. Y no me malinterprete, no estoy hablando de que usted aborrezca a la gente, de que usted no le hable a nadie, no. Pero estoy hablando de que el cristiano verdadero debe de ser luz en medio de las tinieblas. Por eso es que en lugar de rescatar al mundo del pecado, estamos empujando al mundo para que no conozca a Dios. Porque ellos allá afuera dicen: para yo ser como ellos, mejor estoy aquí afuera. Porque entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia. Por eso es que el mundo de nuestros días cuesta ganarse un alma para Cristo. Porque la gente dejó de creer en los verdaderos cristianos. Dejó de creer porque la iglesia ya no se distingue. La iglesia ya no es diferente. Y hoy vengo a decirte: la iglesia no es del mundo. Escúchalo bien lo que dice Jesucristo en este bendito pasaje, verso 19. Estas son palabras del Maestro, de Jesús. Si fuerais del mundo, escúchalo. Si tu pastor no te lo enseña, deja que Cristo te lo enseñe por su palabra. Si en tu iglesia no te lo predican, léelo tú de la bendita palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Estamos viviendo el tiempo donde hay que alertar la iglesia de Cristo, porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Y la gente está en los templos engañada. La gente está coqueteando con el pecado, coqueteando con el mundo, coqueteando y viviendo con todas las cosas que Dios aborrece. Si fuerais del mundo, dijo Cristo, el mundo amaría los suyos. ¿Te das cuenta que la iglesia no es del mundo? Si fuéramos de ellos, si viviéramos como ellos viven, si hiciéramos lo que ellos hacen, nos amarían. Por esto es que el mundo aborrece la iglesia, porque cuando llegas a la iglesia, te predican que no puedes continuar en tu adulterio,
Por eso es que hoy se ha levantado una cantidad de iglesias donde caben todos. Caben los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos, los que se echan con varones. Todos caben. Los borrachos, todos. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene que marcar la diferencia. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de no tener misericordia, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aquí hay salvación para todo el que se quiera arrepentir. Pero creo que una vez te arrepientes de tu pecado, te apartas del pecado, te apartas del mundo y vives para la gloria de Dios. Por eso Cristo dice aquí, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por favor, escuche palabra de Dios. Pero porque no sois del mundo. Eso no es invento mío. Eso le está diciendo Jesucristo a su iglesia hoy. Pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Iglesia bendita. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Por qué dejamos entrar a los templos la abominación, la mundanalidad? Y no soy un cristiano legalista, ni tampoco soy un extremista religioso. Yo creo que la iglesia verdadera de Cristo tiene que ser cristocéntrica y bíblica. Creo en la misericordia, creo en el perdón, creo que el amor de Dios lo que quiere hacer es alcanzarte. Pero tiene que quedar claro que la iglesia no es del mundo. Tenemos que marcar la diferencia. La iglesia se tiene que distinguir. Escúchelo de la boca de Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. Pero porque no sois del mundo, lo repito, Jesucristo dijo, no sois del mundo. Entonces hay que sacar toda poca vergüenza que hay metida en nuestros altares y en nuestras iglesias. Hay que hablarle al pueblo la verdad. Hay que hablarle al pueblo de un nuevo nacimiento. Hay que hablarle a la iglesia que hay que dejar el pecado. Hay que dejar el mundo. Hay que dejar todo aquello que desagrada a Dios. No tengas miedo. La gente está hambrienta de la verdad. La gente anda buscando la verdad. La gente ya está cansada de mensajes acomodados, pasándole paño tibio al pecado, diciéndole a la gente que Dios solo lo que ve es el corazón. Y la gente está podrida por dentro. Por eso es que la gente no está sintiendo un auténtico encuentro con Jesucristo. Por eso es que los cristianos de hoy no oran, no salen del pecado, no salen del mundo. Porque ahora el mundo se los trajimos a la iglesia. Cuando el dueño de la iglesia dice, no sois del mundo, le vamos a dar cuenta al Dios Todopoderoso un día. Un día estaremos delante de Dios y Él nos mostrará estos pasajes de la Biblia. Cuando tengamos que decirle, Señor, sí, esta iglesia la pastoreé yo. Y cuando el Señor te pregunte, ¿por qué no cambiaron? ¿Por qué no dejaron el pecado? ¿Por qué no dejaron el mundo? ¿Por qué no dejaron la vanidad? ¿Por qué no dejaron la lujuria? La lascivia, los adulterios, las rencillas, las raíces de amargura. ¿Por qué no se apartaron del pecado? Fue culpa de nosotros los pastores que no le predicamos a la iglesia que la iglesia no es del mundo. La iglesia no es del mundo. Jesucristo siente un vivo celo porque su iglesia se le ha corrompido, le ha mundanalizado, le hemos abierto puertas al pecado. Cuando el gran apóstol Pablo nos enseñaba en Efesios capítulo 4 versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ya llegó el tiempo que hay que predicar la verdad. Hay que hablar estos mensajes en los altares. Hay que quitarle la venda a la humanidad. Hay que quitarle la venda a la iglesia. Basta ya de tanto libertinaje en nuestros templos, de tanta perversión. ¿Cuánto hace falta el temor de Dios? El temor de Dios ha desaparecido de nuestros altares. Estamos pisoteando al Hijo de Dios y estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, tal como lo dice Hebreos capítulo 10. Pero ¿sabes algo? Te voy a decir lo que dice el texto. No será tenido por inocente, dice la Biblia, al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados.
e hiciéremos afrenta al Espíritu de gracia. No serás tenido por inocente. Si estás permitiendo que la iglesia se corrompa, que la iglesia se mundanalice, y no le estás diciendo a la iglesia, que dice aquí textualmente, porque no sois del mundo. Antes, dijo Jesucristo, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. De allí, de esa basura nos sacó Dios a nosotros. Del pecado, del fango, de allí nos sacó Dios a nosotros. ¿Por qué tenemos que traer toda esa perversidad a nuestros templos? ¿Por qué tenemos que traer las modas a nuestros templos? Cuando el apóstol Pablo le enseña en la carta a Timoteo que las cristianas se tienen que vestir con pudor y modestia. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Mujeres cantando en licras, con vestimentas provocativas, sensuales, que despiertan la lascivia de aquellos hombres que nunca oran en la iglesia, de aquel amigo que llegó y que todavía no conoce al Señor, de hombres carnales que también se cuelan en los templos. Iglesia bendita del Señor, la iglesia no es del mundo. Despertemos. La iglesia que viene a buscar a Cristo es una iglesia que está esperando al Señor en santidad. Es una iglesia que está viviendo en oración, en vigilia, en búsqueda, en ayunos, en entrega verdadera delante de la presencia de Dios. Estoy hablando de esta manera porque siento un vivo celo en mi espíritu al ver la condición de la iglesia de nuestros días. ¿Cuánta falta está haciendo? Que abramos las escrituras y le enseñemos al pueblo la verdad tal como está escrita en la palabra. Y vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 17 en la oración de nuestro maestro. Escuche lo que dice Jesús. Iglesia, una vez más te digo, la iglesia no es del mundo. Recapacita, reflexiona, abre el corazón a la palabra. Si no te están enseñando estas verdades eternas, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Si no te están enseñando la santidad, si estás en una iglesia donde se le toleran los adulterios, las fornicaciones, donde se tolera el mundo, donde se tolera el pecado, donde no hay reverencia al Dios bendito, donde no hay respeto a la palabra, donde se pisotea lo que dice la Biblia, donde la gente se mofa de las verdades eternas que están en este libro sagrado. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Está en juego tu salvación, está en juego la eternidad. Hay un montón de gente que están jugando con las cosas de Dios. Algunos están pastoreando y Dios no los llamó a pastorear porque no tienen un compromiso verdadero con aquel que los llamó. Lamentablemente, muchos de ellos son pastores asalariados que lo único que les importa es el dinero, pero no las almas ni la salvación de aquellos que están congregándose con ellos. Eso no puede ser así. Cristo pagó un precio demasiado alto por la iglesia que Él viene a buscar. Él derramó sangre por las almas. Él entregó su vida. Dios el Padre entregó lo más precioso que había en el cielo, a su Hijo unigénito. Y no es posible que hoy nosotros estemos pisoteando al Hijo de Dios y tengamos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. No es posible, no. Por favor, no puede ser así. Dios nos llamará a cuenta. Nos llamará a cuenta. Cuidado, tú eres siervo de Dios, que te has mantenido en la sana doctrina, pero poco a poco has ido cediendo. Ten cuidado con quien te juntas, porque hay gente que tiene buen verbo, buena palabra, conquista, porque hace milagros, porque tú lo ves que echa fuera demonios, porque miras manifestaciones. A mí nadie me convence porque predique, porque hable bonito, porque haga milagros, porque resucite muertos. Nadie me convence de esa manera. A mí me convencen aquellos hombres y mujeres que viven la palabra. Y no solo cuando la predican, sino cuando están abajo de un púlpito. Aunque no hagan milagros, pero que vivan la palabra. Por eso es que Jesucristo nunca se equivocó en lo que decía. Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, repito, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Aquí en este libro bendito, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está revelada la voluntad perfecta de Dios. Esta palabra está por encima de los pastores, por encima del Papa,
por encima de cualquier teólogo, por encima del maestro. Esta palabra es la máxima autoridad de fe y conducta de la vida de los cristianos. Nadie está por encima de la palabra ni de Dios. Si no te predican la Biblia, escapa por tu vida. Hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a predicar la palabra como debe de ser. Hay que volver a decirle a la gente que la iglesia no es del mundo. Basta ya de tanta indiferencia, de tanto juego con las cosas de Dios. Amado hermano, esto es demasiado sagrado. Esto es demasiado santo para pisotearlo. Esto es bendito. Esto hay que amarlo. Valora tu salvación. Valora tu llamado. Valora esa sangre que te limpió de tus pecados. Valora ese bendito Espíritu Santo que te redarguyó de pecado cuando estabas en el mundo y te trajo a la iglesia. Y ahora que estamos en la iglesia, vamos a ser como éramos en el mundo. No es así. No. La Biblia dice que no es así. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice este libro sagrado: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué las tienes que tener metidas en la iglesia? ¿Por qué tenemos que traerlas dentro de los templos? Como dicen algunos, para que se conviertan los mundanos al evangelio. Mentiras de Satanás. Eso es un engaño del diablo. El pecado hay que sacarlo. Por eso Dios le dijo al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 15, verso 19. Le dijo Dios a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Iglesia bendita del Señor, te repito, la iglesia no es del mundo. Es el mundo que se tiene que convertir a Cristo y no la iglesia al mundo. Los nuevos cristianos están diciendo que hay que dejar que la juventud, aleluya, haga lo que le da la gana, que vista como viste el mundo, que hable como habla el mundo, que vaya al cine como va el mundo, para que los del mundo se conviertan a Cristo. ¿Qué clase de evangelio es el que tú predicas? Ese es un paganismo. Eso es antibíblico. Eso no lo enseña la Biblia. Eso va en contra de lo que establece Dios en su palabra. ¿Que nunca has leído lo que dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Que no has leído primera de Pedro capítulo 1 verso 16? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Iglesia, recapacita. La iglesia no es del mundo. Aunque te duela, te lo tengo que decir por amor a tu alma. Te estoy hablando de esta manera porque no quiero que te pierdas. Porque la sangre de ustedes no será sobre mi cabeza. Hablaré la verdad sin quitarle ni agregarle. Porque Dios no me llamó a este camino a ser amigos. Me llamó a predicar la verdad. Me llamó a predicar su palabra. El que es de Dios se quedará. El que no es de Dios, aunque lo obligue, se va a ir. Escuche bien lo que dice aquí la palabra. Juan capítulo 17, verso 6. Estas son palabras de Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Repito, en esta bendita oración le está diciendo el Maestro Jesús al Padre: he manifestado tu nombre, les he revelado tu nombre a los que me diste del mundo. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Del mundo. A ellos yo les he revelado tu nombre. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? Del mundo. Pero no somos de ahí ya. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Grábate eso aquí en el corazón, porque esta es palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Tuyos eran y me lo diste. Y oiga lo que le dice: y han guardado tu palabra. No le digamos a la gente que Dios solo mire el corazón, que vengan, que Dios lo único que quiere es salvarlos. Eso es engaño, eso es mentira. Desde el día que Dios te salvó, Él pasó a ser el Señor de tu vida y te entregó su palabra revelada, para que no vivas como te da la gana, sino conforme a su voluntad. Para que yo no haga lo que a mí me dé la gana, sino la voluntad de Él. Aquí le dijo: han guardado tu palabra. O sea, del mundo me lo diste. Los que me diste están guardando tu palabra. Y yo te pregunto, ¿cómo está la iglesia de hoy? ¿Podrá decir Jesucristo lo mismo de ti, de mí, de la iglesia de nuestros días? Cuando tú entras a un culto y lo que tú miras ahí es gente que todavía no se ha convertido,
que incluso tú llegas como predicador y tienes que preguntar quiénes son los amigos, porque entre el amigo y el cristiano no hay ni la mínima diferencia, ninguna diferencia. Son exactamente igual, visten igual, hablan igual, hacen todo igual. ¿Dónde está la iglesia que no es del mundo? ¿Por qué no se ve esa diferencia? Es culpa de muchos pastores. Es responsabilidad de los pastores que hemos escondido la verdad para que no se enoje el empresario, para que no se enoje el que más ofrenda, el que más diezma. ¿Que acaso la salvación vale dinero? La salvación vale la sangre del Cordero. Un alma vale mucho. No desvalorices el sacrificio de Cristo en la cruz. Prefieren tener un templo lleno, aunque el cielo esté vacío. Que el Señor reprenda al diablo. Dios no te llamó a llenar templos, te llamó a llenar el cielo de almas. Es al cielo que hay que llevar las almas. Hay que predicar este evangelio para que el mundo se aparte del pecado, para que las personas dejen el mundo, dejen todo lo que a Dios no le agrada. No es a llenar templos que Dios te llamó. Te llamó a llenar el cielo, te lo repito. ¿De qué sirve tener 1,000, 10,000, 20,000 personas en un templo y que ni uno de ellos esté escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que a mí me digan el pastor con la iglesia más grande del pueblo? ¿De qué sirve si la mayoría de los que están allí no son salvos todavía? No han tenido un encuentro verdadero con el Hijo de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué me sirven todos los elogios? Y que la gente diga que tengo buena oratoria, que predico bien, que enseño bien. ¿De qué me sirve si delante de la presencia de Dios soy un cero a la izquierda? ¿De qué me sirve mi llamado? ¿De qué me sirve que me digan pastor, predicador, y no estoy predicando la verdad sin quitarle ni agregarle? ¿Por qué tenemos miedo a enseñar la verdad? Porque hay muchos de los que están allí que no son convertidos y que si les predicas la verdad, el primero que debería de estar en disciplina es el mismo pastor que está dirigiendo la iglesia. Estoy hablando en serio. Hay pastores que en lugar de estar pastoreando deberían de estar cumpliendo una disciplina. Hay diáconos que en lugar de estar fungiendo como diáconos deberían de ser las personas que deberían de disciplinar los hermanos en la iglesia. Mucha gente no se está atreviendo a predicar esta verdad porque están tapando pecados. Cuando alguien no predica contra el pecado es porque tiene miedo que le destapen su propio pecado. Iglesia, el tiempo se nos acaba. Escuche bien lo que dice aquí. Juan 17, verso 9. Que te quede clarísimo. Estas son palabras de Jesús. Esto no se trata del pastor David Gutiérrez. Esta no es mi doctrina, esta es la doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 9. Si no te agrada la palabra, reclámale a Dios, porque yo no soy el responsable de esto. Es Dios el que dio esta palabra. Verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En otra versión dice, yo no te pido por los que me despreciaron y si quieren seguir en el pecado. Yo te ruego por aquellos que me han aceptado, porque son tuyos. Si tú estás en la iglesia, tú ya no eres del mundo. Y ya no deberías vivir como vive el mundo, ni vivir en pecado. Y ya no estoy en el mundo, dijo Jesucristo. En otra versión dice, porque estoy a punto de irme de este mundo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Oiga lo que está orando Jesús. ¿Escuchó? Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿De qué está hablando el Señor? Está diciendo, guárdalos del pecado. Guárdalos de ese sistema pecaminoso. Está rogando por ello. Así deberíamos de estar todos los predicadores, pastores, evangelistas, maestros, llorando por la iglesia. Llorando por aquel que está en el templo y todavía no se ha convertido. Así deberíamos de estar nosotros como el ejemplo de nuestro maestro. Pero ¿qué estamos haciendo los pastores de hoy en día?
aplaudiendo. Siéntete bien. Dios lo que quiere es verte prosperado, bendecido. Dios lo que te quiere dar es empresas, negocios. Señor, reprenda al diablo en lugar de hablarle de la vida eterna. Verso 12, escuche lo que dice la Biblia. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Escuchó eso, hermanito? Guárdelo aquí en el corazón. La iglesia no es del mundo. Lea el verso 14. Yo les he dado tu palabra. Mire, esta palabra. Así dijo Jesús. ¿Y por qué no la estamos predicando? ¿Y qué estamos haciendo con esa palabra? Pisoteándola. ¿Sabe qué dijo el maestro? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque nos dio la palabra que santifica, la palabra que limpia, la palabra que cambia, la palabra que regenera, la palabra que te dice que tú no eres del mundo. Yo les he dado tu palabra, le dijo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te lo repito, palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Deja que el Espíritu Santo de Dios te cambie hoy. Deja que el Espíritu de Dios te redarguya. Si saliste de la suciedad del mundo, deja que hoy el poder de la palabra de Dios te santifique. Y basta ya de hablarle mentiritas al pueblo. No. Escucha palabra de Dios. Si estás en un templo y tu vida no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Sigues viviendo como vivías en el mundo, hablando como ellos hablan, vistiendo como ellos visten. A ti no te están predicando la verdad como está en la palabra de Dios. No son del mundo. Usted no es del mundo. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Viva como ciudadano de Dios, del cielo, y no de esta tierra. Viva como escogido de Dios. Viva como siervo, sierva de Dios. Viva como hombre santo, mujer santa, que se guardan para Dios. Sienta asco por el mundo y el pecado. No estoy diciendo que aborrezca a la gente. Estoy diciendo que aborrezca el pecado y aborrezca todo lo que Dios aborrece. Porque lo dice aquí claramente. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La iglesia no es del mundo. Se la han mundanalizado al Señor. Unos cuantos sinvergüenzas que no tienen temor de Dios. Y hay algunos que me escuchan que en algún tiempo predicaban esta verdad y ahora tienen temor a hacerlo. Dios nos llamará a cuenta. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16, no son del mundo, dijo Cristo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que te quede claro, iglesia, grabado en el alma. La iglesia no es del mundo. Que los teólogos, los doctores, que se llaman doctores de la palabra, que deberían enseñar esta verdad, no la enseñan. Dios les pedirá cuenta por lo mucho que ustedes saben y no lo viven. Dios les llamará a cuenta porque eres responsable de todo el conocimiento que Dios te ha permitido tener y no se lo estás enseñando al pueblo, a la iglesia. Conoces el camino, pero no se los enseñas porque no te conviene, porque perdiste la línea, perdiste el temor a Dios. Párate enfrente de ese púlpito y predica esta verdad. ¿Sabes qué dijo Cristo? Verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, es la verdad. Y solo te lo voy a leer. Iglesia bendita del Señor, por amor a tu alma. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Solo te los leo para que los guardes en tu alma y te quede clarísimo que la iglesia no es del mundo. Y aunque dances, aunque hables en lengua, aunque profetices, aunque hagas milagro, aunque resucites muerto, nadie dice la Biblia que por echar fuera demonios es cristiano. Que porque predicas eres cristiano. No.
porque eres pastor, teólogo, maestro de la palabra. Nadie es cristiano por hacer milagros, por ser pastor. Nadie. Léetelo en Mateo 7, 21, 22 y 23. Que muchos le dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros. Y yo les responderé, dice la Biblia: apartaos de mí, hacedores de maldad. No sigas a esa gente que porque profetizan, y muchos de ellos son mentirosos, que porque echaron fuera un demonio. No, apégate a la Biblia. Y cierro con esta lectura bíblica diciéndote una vez más: la iglesia no es del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo. Esta es la doctrina apostólica. Primero te leí todo lo que Cristo decía. No son del mundo. Esta es la doctrina apostólica. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando tú miras a esa hermanita, gloria a Dios, que parece que son estrellas de Hollywood, que lo que andan es en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Dice la Biblia: no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que nunca se te olvide que la iglesia no es del mundo. Si en este momento sientes el llamado de Dios para tu vida, el deseo de reconciliarte, de pedirle perdón a Dios, has estado congregado en un lugar donde se permite de todo, invito a que por favor arregles tu vida delante de Dios, porque la iglesia no es del mundo. Haz esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, perdóname de todo pecado. Reconozco que yo te he ofendido. Reconozco que salí del mundo, pero he seguido viviendo y haciendo todo lo que el mundo hace dentro de la iglesia. Te pido perdón. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy reconozco, Señor, que he vivido una vida que no te agrada, pero a partir de este momento quiero un cambio de vida. Perdóname, límpiame más y más de mi maldad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si tú has sido sincero con el Señor, apártate del pecado, apártate de todo lo que ofenda a Dios, apártate del mundo, conságrate para Dios. Voy a orar por ti, por los que están enfermos, oprimidos, atados y se han reconciliado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento todos aquellos que se han reconciliado y han aceptado. Límpialos con tu sangre. Libértalos de toda esclavitud de pecado. En el nombre de Jesús, Satanás, pierdes todo derecho sobre esa vida. En el nombre de Jesucristo, hoy, Padre, sácalos del mundo y guíalos por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Mira, Señor, esa persona enferma, quebrantada de salud. Mírese que está atado por opresiones, por depresiones. En el nombre de Jesús reprendo toda malicia satánica. Liberta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides compartir este video con el mayor número de personas posible. Necesitamos con urgencia que la iglesia, que el mundo escuche esta palabra y puedan escapar por sus vidas. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que estará orando por ustedes y que les ama en el amor santo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y los espero en la próxima programación.